Ahora sí, conozcamos propiamente a la función cuadrática. La función cuadrática tiene tres términos. Término cuadrático es aquel término que tiene la variable x al cuadrado. Término lineal es aquel término que tiene la variable solamente x. Y término independiente, aquel que no lleva variable x. La forma de la función cuadrática es una parábola. Una parábola es una v redondeada, como la que vemos para aquí. Si el signo del término cuadrático es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Pero si el signo del término cuadrático, es decir, del coeficiente a, es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una función real de variable real, entonces la determinación del dominio está dado por todos los elementos que forman parte de la función y que están ubicados en el eje X. Tengamos en cuenta de que estas dos ramas de la parábola se abren infinitamente tanto a la derecha como hacia la izquierda, por lo cual van a usar todos los valores del eje X positivos y todos los valores del eje X negativos. En suma esencia, van a estar participando todos los valores reales del eje X. Eso quiere decir que el dominio son todos los reales, mientras que el rango está conformado, como sabemos, por todos los elementos del eje Y que participan en la función. En este caso, bajo el -1 no hay gráfica alguna, por lo cual no vamos a considerar ningún valor que está por debajo de -1. De hecho, desde -1 hasta el infinito positivo serán todos los valores del eje Y que forman parte de esta gráfica, porque si nosotros tenemos en cuenta que estas ramas siguen subiendo infinitamente hacia arriba, entonces van a estar todos los valores positivos considerados. El rango siempre será considerado desde el vértice. El vértice es este punto del cual nace la parábola. Desde el vértice hacia el infinito positivo si es que se va abriendo hacia arriba, o hacia el infinito negativo si es que se va abriendo hacia abajo. Otra característica que es importante saber detectar, saber calcular, son los puntos de corte, tanto en el eje X como en el eje Y. Como nosotros podemos ver en esta gráfica, esta parábola, corta al eje X en dos puntos. Esos dos puntos debemos saber calcular. También podemos ver que al eje Y lo corta en un punto. Ese punto también deberíamos saber calcular. ¿Cómo calculamos los puntos de corte en el eje X? Igualando la otra variable, es decir, la variable Y, a 0. Si esto que corresponde a la variable Y, porque f de x es como decir Y, le ponemos 0, entonces vamos a tener una ecuación cuadrática que va a tener dos soluciones, las cuales son justamente los puntos de corte con el eje X. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que viene a continuación. El punto de corte en el eje Y es fácilmente calculable, o también podríamos seguir el procedimiento indicado para el eje X, solo que en esta ocasión vamos a igualar X a 0. Cuando nosotros necesitamos el punto de corte en el eje Y, igualamos la otra variable, es decir, la X a 0. Toda X va a valer 0. Y entonces calculamos el valor resultante. De forma directa y fácil y práctica, podríamos hallar ese punto de corte teniendo en cuenta que el término independiente de la regla de correspondencia de la función es justamente el punto de corte en el eje Y. Ahora veamos un punto que es trascendental para la determinación de la gráfica de una parábola. Estamos hablando del vértice. El vértice mencionamos que era el punto del cual nacía la parábola. ¿Cómo se calcula este punto tan importante? A ese punto lo vamos a llamar punto V, cuyas coordenadas normalmente son llamadas HK. Estas coordenadas HK se pueden calcular mediante estas dos pequeñas fórmulas. Por ejemplo, si necesitamos la coordenada de H, que es la que corresponde al eje X, tendríamos que utilizar la fórmula menos b sobre 2a, donde b es este coeficiente del término lineal, donde a es este coeficiente del término cuadrático. De igual forma,
para calcular la segunda coordenada, es decir, la coordenada K, deberíamos usar esta otra fórmula, donde A, C, B y A son los correspondientes coeficientes de los términos cuadrático, lineal e independiente. Aquí tenemos un ejercicio donde podemos aplicar lo antes mencionado. Nos dicen analizar la gráfica de la función cuya regla de formación o regla de correspondencia es fx igual x cuadrado menos 4x más 3. En definitiva, estamos hablando de una función cuadrática. Lo primero que tendríamos que hacer es hallar el vértice. Reconozcamos que el vértice es un punto V de coordenadas HK, donde h va a ser calculada por la fórmula menos b sobre 2a. Pero reconozcamos quién es b y quién es a. Si nosotros observamos la regla de correspondencia, los coeficientes del término cuadrático 1 es a, menos 4 del término lineal es b y 3 del término independiente es c. Entonces aquí nos piden menos b, pero b ya es negativa, menos 4 por menos es más 4. Dividido entre 2 veces a. A vemos que está sobreentendido como 1. 2 veces 1 es 2. Entonces ya tenemos la primera coordenada de nuestro vértice, h, que es 2. El vértice entonces tiene como primera coordenada el 2. Ahora, podríamos aplicar la fórmula correspondiente al valor de k, o también, ya conociendo nuestra primera coordenada del vértice, podríamos reemplazar en todos los valores de x para poder calcular la segunda coordenada. En este caso vamos a utilizar ese procedimiento. Recordemos que este es el equivalente a x y la segunda coordenada siempre es el equivalente al eje y. Este es el valor para el eje x y este va a ser siempre el valor para el eje y. Por lo cual, el valor de x lo vamos a reemplazar en la regla de correspondencia. Y decimos, x ya no va a ser x, va a ser 2. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 2 es menos 8. Menos 8 y más 4, aquí tengo menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Con lo cual, acabo de hallar la segunda coordenada del vértice. Vamos a ubicar este punto llamado vértice. 2 en el eje X. 2 en el eje X es en esta posición. Menos 1 en el eje Y. Menos 1 en el eje Y tiene esta posición. Luego, nuestro vértice va a tener esta ubicación que es la intersección de ambas coordenadas. Allí está ubicado nuestro vértice. Acto seguido, vamos a calcular los puntos de corte. Empecemos por los puntos de corte en el eje X. Es decir, esta parábola, como podemos ver, se va a abrir hacia arriba porque tiene el término cuadrático positivo. Va a tener sus dos ramas hacia arriba, por lo cual va a cruzarse en dos puntos por el eje X. Calculemos puntos de corte en el eje X. Ya habíamos mencionado que para calcular los puntos de corte en el eje X, a la otra variable, es decir, a la Y, vamos a igualar a 0. Muy bien. ¿Y dónde está la variable Y? Si nosotros observamos la regla de correspondencia, podríamos también entender que f de x puede ser llamado y. Allí es donde tenemos que colocar el 0. Entonces tendríamos la expresión 0 es igual a x cuadrado menos 4x más 3. Y con esto se ha conformado una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver a primera instancia utilizando el método de factorización, o de lo contrario, si eso no es posible, utilizando la fórmula general de segundo grado.
Vamos a intentar resolver por factorización. Trazamos el aspa. X por x es x cuadrado. Dos números que multiplicados den 3 puede ser el 3 por 1. Y entonces nosotros ahora multiplicamos cruzado. X por 3 es 3x. X por 1 es un x. 3x y un x debería salirnos menos 4x. Pero nos sale 4x. Quiere decir que ambos deberíamos colocar signo negativo. Ahora sí nos sale menos 4x. Por lo cual los factores son correctos. X menos 3 es un factor. Y x menos 1 es el otro factor. Como la ecuación inicialmente estaba igualada a 0, completamos entonces igualando a 0. ¿Cuándo dos números multiplicados dan 0? Cuando alguno de ellos es 0. Entonces vamos a asumir que el primero es 0. De lo cual obtenemos que x es 3. O también podríamos decir que el segundo, x menos 1, es 0. De lo cual obtenemos que x es 1. Estos dos valores que acabamos de hallar son nuestros puntos de corte en el eje X. Vamos a ubicarlos. Ubicamos al 3 en el eje X, está en esta posición. Ubicamos al 1 en el eje X, está en esta posición. Ya vamos teniendo una idea un poco más clara de por dónde se desplaza la gráfica de la parábola de nuestra función cuadrática. Ahora vamos a calcular los puntos de corte en el eje Y, no sin antes colocar los puntos de forma completa. El primer punto de corte, recuerden que un punto tiene dos coordenadas. Cuando x es 3, x es siempre la primera coordenada, decíamos y es 0. Y cuando x es 1, y es 0, porque hemos hecho que y sea 0 para ambos puntos. Ahora sí vamos a calcular los puntos de corte en el eje Y. Corte en Y. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que igualar la variable y a 0. O directamente observar cuál es el término independiente en la regla de correspondencia, es 3. Eso ya nos dice que por aquí va a pasar la gráfica de la parábola. Pero hagamos el procedimiento completo. Cuando queremos el punto de corte en el eje Y, igualamos a la otra variable que es la x a 0. Entonces, si igualamos a 0, tendríamos y igual 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Fíjense que hemos reemplazado el valor de x por 0. Hacemos las operaciones y solamente nos va a quedar y igual 3. Efectivamente, lo que ya conocíamos, 3 es el punto de corte en el eje Y. Lo ubicamos. Aquí está, este punto. Pero para que esté completo le vamos a poner sus dos coordenadas. El punto de corte tiene dos coordenadas. Nosotros conocemos el valor de y. El valor de y es la segunda coordenada. Y la primera coordenada ya habíamos dicho de que íbamos a colocarle 0. Ahí lo tenemos. Ahora ya tenemos una mayor claridad sobre cómo es la forma de la gráfica de esta función. Esta es la gráfica de nuestra función cuadrática.